académico de la Escuela de Psicología, psicólogo también, y en este caso hablo como colaborador, docente y también estudiante de la universidad. Lo que más me gusta de la universidad, UNIAC, la capacidad de colaboración, las diferentes oportunidades que tenemos para insertarnos en el área académica y bueno, las buenas relaciones que se generan tanto estudiantes, docentes y colaboradores dentro de la institución. Hay tantas canciones buenas que no caben en un cancionero, pero en Radio UNIAC tenemos 1 hora al día para descubrir música y cruzar historias que resuenan. Conversaciones con alma, artistas con historia. Tantas canciones buenas. Tu cita diaria con lo mejor de la escena musical con Muriel Riveros. Anoche te sentí, me viniste. Dejar partir es, al mismo tiempo, dar la bienvenida a lo nuevo, dejar comenzar. A los 30 años hay un pequeño duelo, uno sutil que puede tener que ver con una soledad que va quedando después de etapas tan colectivas como la adolescencia. Toca tomar decisiones que nos van llevando a un camino más personal y en este disco hablo de todo eso. Son las palabras de Vicente Larroulette del proyecto Y Vicente, que de alguna manera se me entrama con toda una generación también que he estado entrevistando justamente este año y que está cruzando, no sé, de los 20 a los 30 o incluso más, ¿no? Y que está teniendo esos duelos. Me pasó con El Lado Infinito, por ejemplo, que mandamos saludos y bueno, con otros proyectos también. Y qué bonito ver cómo cada cual vive también ese proceso desde lo creativo. Hoy día queremos dedicar nuestro programa y saludarles a ustedes que nos siguen a través de nuestra página, de nuestra radio digital radio.uniac.cl y nuestro canal de YouTube, también a través de nuestras redes sociales, darle la bienvenida a esta nueva semana y a este nuevo mes a tantas canciones buenas en Radio UNIAC y por supuesto darle este espacio a Y Vicente, que ya estamos en estudio. ¿Cómo estás, Vicente? Bien, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir a conversar, desentrañar todo este proceso de lo que ha sido dejar partir y dejarlo partir también, dejarlo ir y presentarlo a público. Este próximo viernes 5 de septiembre tienes tu lanzamiento de disco. Nada, quiero primero preguntarte antes de pasar a coordenadas ni nada, ¿cómo ha sido para ti este proceso? ¿El proceso de lanzamiento en vivo? El proceso del disco. Lindo. La verdad es que ha sido el proceso de disco quizá, o de los cuales me he sentido más cómodo a lo largo de toda su etapa. Ha sido muy bonito para mí en verdad, y también he recibido muy lindos comentarios. He visto ya como esta música está acompañando a muchas personas en sus situaciones cotidianas. Y también estoy rodeado ya en mi tercer disco y ahora estoy rodeado de gente muy buena para trabajar, o sea, como que hay, aparte de amistad, son personas con las cuales me siento muy cómodo trabajando, entonces me siento con un equipo muy fortalecido. Yo siento que desde ya tu trabajo anterior, bueno, El Sendero y su Huella, había ya una conexión bien especial de lo que tú querías hacer a propósito de partir en las cuerdas, la guitarra, como... acá se intensifica también desde la lírica, desde un concepto general. ¿Cómo ha sido también traspasar, ¿no?, tus intereses y poner foco también en ciertas cosas que quieres destacar de un disco? Sí, yo no me caso mucho con géneros, como me pasa que igual voy transicionando mucho en lo que escucho en realidad. Entonces, claro, al Sendero y su Huella y antes a La Primavera Más Urgente, hacia este disco ha cambiado harto. Yo pienso que lo que más cambió es que este se centra más en la lírica de una manera, y la guitarra como base rítmica mucho más libre, en el sentido de que de repente al Sendero y su Huella, como es homenaje a algunos géneros de folclore, tenían más pie forzado. Sí. Que aquí fue mucho más como ver qué es lo que una canción quería comunicar emotivamente y según eso dar rienda suelta o quedarme con un pequeño motivo rítmico y trabajarlo todo el tiempo desde la guitarra. En el fondo aparecieron estructuras de canciones que son un poco más libres, entonces permitieron arreglos, yo creo que también más libres. Claro, porque todo ese mundo aparece, está en varias canciones, pero también hay un mundo como latinoamericano en este disco, ¿no? Como hay cosas que no sé, me llevaron un poquito más, no sé, a Brasil o a otros lados y es como, es como, no termina de ser bien, entre comillas, enraizado en ciertas cosas y
y igual da como otra vuelta. ¿Cómo fue ponerte a pasear también por esos arreglos? Sí, yo creo que de nuevo ahora como un poco más libre, fue como, por ejemplo, no sé, la cuestión brasileña fue como descubrir el zurdo, la posibilidad del zurdo brasileño que en músicos de Brasil ahora de cantautoría igual se ocupa de repente, como Tim Bernardes, por ejemplo. A mí me fascinó porque en la batería, en realidad, yo no vengo mucho del mundo de la batería. Entonces, para mí siempre ha sido algo complejo cómo involucrar la batería sin que sea fusión. Yo no soy muy fan de la fusión, como en el folclore, o de repente como que a veces hay cosas que no me cierran de la fusión, sobre todo en el elemento de la batería. Entonces poder encontrar algo que fuera un bombo pero que tuviera nota, eso a mí me fascinó. Entonces por eso y está y le da, y después en el fondo uno empieza a darse cuenta cómo las cosas se cruzan, pero es un disco que habla de sentimientos súper profundos, en el sentido que no están muy acá encima, sino que tienen como cierta profundidad de tiempo, necesitan de tiempo para sentirse y cosas así. Ese bombo con esa nota tan grave de alguna manera también ayuda a entrar a ese mundo que es poético. Oye, una muy buena pregunta para poder también conocerte más, la gente que está entrando, por ejemplo, en tu música. ¿De dónde vienes musicalmente también, no? Porque efectivamente, como tú dices, son súper distintos tus trabajos, responden a intereses también de ese momento, pero responden a tu lenguaje también de origen, ¿no? Como qué cosas te mueven a ti, qué cosas escuchabas, qué cosas estudiaste, y quizás es bueno también como dar un poco esa pincelada, Vicente. Sí, yo mi formación primera es como de la cantautoría, o sea, de haber escuchado mucha música de cantautor, digamos, de Chile, de Violeta Parra, de Víctor Jara, de Choenquinilo, de Santiago del Nuevo Extremo, de Los Inti, Quilapayún, Los Jaivas, que eso ya es otra cosa en realidad, pero también de La Nueva Ola, Silvio, Chinoy, Nano Stern, como que estaba esa música con la que yo me crié, y mi formación ya como primera más profesional, por así decirlo, de presentación en escenario, fue con una banda que teníamos en el colegio y también con una agrupación folclórica que yo participaba. Y ahí aprendí ya mucho más de géneros musicales, aprendí de estructuras de algunos géneros de folclore, y aprendí a poner una puesta en escena donde habían bailarines y tú estabas ahí y tenías que estar en un show, digamos. Eso lo aprendí mucho ahí. Luego... Que una escuelaza igual, no, es como brutal. Que tenéis que estar mirando bien todo lo que pasa, y como que todo ese cuerpo también de baile, que es muy de folclore también, pues, sí. Como muy de esto, ¿no? Como de escuela. Y brutal, me acuerdo que una vez tuve que hacer un reemplazo, yo no tocaba acordeón y tuve que aprenderme todo el cuadro que se llamaba el cuadro guaso, todo el cuadro en acordeón, y era brutal, eran como 12 introducciones todas distintas que tenías que tocarlo. Terminaba un tema y iban pegados porque estaban los bailarines, terminaban así y tenían que partir el otro al tiro, porque si no los dejáis muertos. Los dejáis ahí en una foto eterna. Sí. Claro. Eso fue una escuela importante para mí. Sí, qué bonito igual poder como reconocer cada uno lo que te entrega también cada uno de esos espacios. Sí. Y después también he trabajado ahora harto en el teatro, haciendo música para teatro, dirigiendo también teatro, y eso también ha sido otra escuela para mí de pensar en como los contextos donde suenan las cosas. No necesariamente en la música como tan como esta nota, esta armonía, que esta batería suene rica porque está excitando tales armónicos, sino como que también una propuesta un poco más como de contexto. No sé cómo de repente es difícil de explicar esto, pero como donde suenen los espacios en los cuales fueron grabadas las cosas, no necesariamente una cuestión tan HD, sino que tenga como cierto carácter, ciertas luces. Hay como algo en el teatro como del contexto que creo que es importante, que a mí me ha servido mucho. Bueno, es parte de lo que vamos a hablar también. Me parece que esa parte como escénica, de hecho,
como creación de atmósferas, me parece que es un temón que queremos como preguntarte también, saber en qué está. Y Vicente, que este próximo 5 de septiembre va a estar presentando su disco Dejar Partir en la Sala Máster, además. Así que será una muy bonita opción para escuchar todas estas canciones en vivo. Una de ellas, que es la primera que apareció, de las primeras, es Amanece. Me gusta mucho porque es la segunda canción del disco, pero realmente amanece también ahí. Así que quiero que la escuchen. Y Vicente, tantas canciones buenas en Radio UNIAC. El tiempo pasa, nada que El tiempo pasa y eso ocurre. Y el dejar pasar el tiempo o el aprovechar el tiempo o el darnos cuenta de qué ha pasado es parte importante de este disco. Dejar Partir de Y Vicente, este proyecto que estamos dejando aquí de protagónico en nuestro programa Tantas Canciones Buenas. Vicente, ¿qué es el tiempo para ti? Uf. ¡Pah! No, o quizás los duelos del tiempo también, que es algo que abordas en estas líricas, en estas canciones tan bonitas que nos dejas en Dejar Partir. Bueno, el tiempo, o sea, de primera, yo estudié composición en la universidad, composición de música docta. Ajá. Y ahí hay harta como... el tema de los tiempos, claro, sí, del tiempo y los tiempos, claro. Es como, es lindo porque creo que de alguna manera la música es una forma de ordenar sonidos en el tiempo, pero también cuando se saca un poco de que solamente sean sonidos, también son otras materialidades. Entonces lindo la herramienta. Siento que ser músico es como manejar el oficio del tiempo, de alguna manera, del poder componer eso, elementos en esa como recta que avanza. No sé, hay algo que es interesante en eso, porque digo que es una herramienta que sirve para otras cosas también. Yo lo he podido ver en el teatro como un ojo que sirve para otras cositas también. Es que lo encuentro notable y bellísimo, esa cosa como de el oficio del tiempo. Es como que entendís desde otro lenguaje también. Porque la música misma es hablar otro idioma, básicamente. Claro. Y es como cómo suena lo temporal. Sí, cómo suena. Y eso hay muchas maneras de pensarlo. O sea, si es que de repente uno piensa en los planetas, no sé, por decir cualquier cosa, como lo que significa el ciclo de un planeta que está alrededor de otro. Ahí hay como una sensibilidad temporal que es muy fuerte si uno lo piensa desde ese punto de vista. Bueno, ha sido loco igual porque este año me ha tocado trabajar mucho con el tema del tiempo y el duelo. Por la obra que estoy dirigiendo, que se llama Reloj Viejo de Pared, que habla de un relojero que está viviendo un proceso de duelo de su esposa mientras está como intentando mantenerse, porque él es un relojero de 80 años, está intentando mantener su trabajo aún vigente, pese a muchas dificultades que está teniendo. Y ha sido entonces un tema que ha estado como bien recurrente para mí este año en realidad. Oye, y ya que lo tocas, vamos a volver a este tema a propósito del disco, pero ya que tocaste el tema del teatro, es como preguntarte evidentemente de cómo fue apareciendo esa opción de vida también, y desde la composición, desde de la dirección también, y nada, como ¿qué es ese proceso hoy día para ti también? Es que es muy lindo. Yo no sé, la otra fue ver una obra de Fábula de Pedro, ¿ya? Que es una obra que trajeron para el FanFest, una obra de teatro de sombras. Y a mí, el teatro es de los espacios que a mí más me emocionan, digamos, porque la posibilidad de ese como rito humano de hacer una magia en un escenario que todos sabemos que está en vivo, que todos sabemos que son unos humanos que ensayaron y están haciendo esa magia ahí sin televisión, solamente con materialidades como eléctricas, que es la luz, sonido y cuerpos, es algo que para mí es muy, muy, muy emocionante. O sea, como de poder ver la factura de las cosas. Y en el fondo el teatro me llamó la atención porque de alguna manera uno cuando hace canciones está ahí escogiendo palabras y sonidos y ritmo. Pero cuando tú estás haciendo una obra, estás escogiendo eso y luces. Es toda una coreografía. O sea, y muchos cuerpos, y como que entonces se vuelve muy entretenido todo lo que podéis como decidir, ordenar. Ya, pero ahí me hace todo el sentido la escuela de la espectacularidad o del sentido del espectáculo de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Sí, ya veníais con eso, ya teníais esa concepción de
de espacio-tiempo. Yo no lo sabía porque no conocía el teatro hasta antes de empezar a trabajar en el teatro, como que fui a quizá alguna vez a alguna obra, pero no. Cuando me quedé muy claro de eso fue cuando vi la obra de la Manuela Infante de Estado Vegetal. Uf. Que la vi 3 veces porque como que no podía creer que eso podía pasar, digamos. Bueno, que así con las obras de la Manuela en general, ¿no? Pero sí, esa fue un tremendo ejercicio además escénico. Sí. Es gigante. Oye, pero qué buena tu referencia. Son súper distintas también tus referencias teatrales. Sí. Pero la que más me gusta es esa, digamos. Ya. Es que ella como que ritmificó también el cómo tú tú recibes la información respecto a un acontecer, por ejemplo, que hay un choque, ¿cierto? Por una planta que está creciendo y rompe un cable eléctrico y esa persona queda en estado vegetal, pero también ella como que ritmifica, o sea, decide temporalmente cómo uno se va enterando de eso, porque yo te podría decir eso, pero tú cuando vayas a la obra no importa que sepas esa historia, ¿cierto? Por cómo te va relatando de a poco y manejando esa tensión de enterarte de algo. Y eso yo creo que es de mucho oído musical. Totalmente. Claro, es la forma, los espacios, los momentos y el uso del lenguaje también, ¿no? Sí. ¿Cuánto demora una palabra en decirse, por ejemplo? Sí. Sí, total. Bueno, ahí quizás lo vinculamos nuevamente con tu trabajo, que aquí también tiene que ver con el teatro. Y antes de pasarlo, ¿qué onda con tu obra? ¿Sigue? La obra sigue, es de la compañía Acto Cero. Venimos de hacer una circulación nacional ahora. Que terminó hace muy poco, por lo tanto ahora estamos en un momento de pausa. ¿Ya? Y pronto a nuevas ya funciones del otro año probablemente. Ah, ya. Pero no se acaba en el fondo, no es como que es un proyecto que ya terminó su ciclo, no sé. La vamos a hacer toda la vida. Todos queremos hacerla toda la vida. Es una obra, un monólogo de un marote, que es una marioneta de cuerpo entero, o sea, de tamaño real. Ah, y este teatro objeto. Este teatro objeto. Ya tienen que hacerla para poder ir a ver. Te voy a invitar. Sí. Pero pueden escuchar la música, alguna de las músicas de la obra, que hicimos algunas canciones para la obra en mi perfil de lo que sea. Lo pueden buscar como Reloj Viejo de Pared, canciones para la obra. Aquí hicimos canciones. Bueno, pero por Y Vicente también llegamos ahí. Sí, ¿no? Sí, llegamos por, si lo buscan en aparece en totalmente. Ahora, este disco, Dejar Partir, que es el que está siendo nuestra base de conversación también hoy día, también tiene música que es original para la obra Génesis, que es Sol de Invierno. Cierras con eso. ¿Por qué pusiste también eso? Esa canción entró una semana antes de terminar el disco. ¿Por qué? También me lo pregunté. Es una canción que, bueno, este disco, hubieron muchas canciones que comencé desde... Me importó mucho como tener patrones rítmicos. Por ejemplo, jugué harto como en el turutitututín, turutitututín, y eso fueron patrones que derivé de otras músicas, como que es la música de Sol de Invierno, que es un poquito como jazz, como, o sea, medio como jazz, sí, cierto, pero como medio cantautor, pero de tresillos, cierto, de ritmo ternario. Entonces como que decía, ya, ¿cómo puedo hacer eso? Una música así, que suene como así, pero hacerla binario. Entonces como que fueron investigaciones que eran desde patrones rítmicos que se empezaron a como derivar distintas canciones, ¿ya? Como para que sonara como coherente todo. Y esta canción estaba ahí, pero yo la había hecho para otra cosa, que para una obra de teatro. Entonces que me habían dado algunos textos dados y un contexto y un referente, pero ahora ya cuando estaba terminando de hacer el disco fue como, oye, en verdad esto cabe pero perfecto, porque también tiene una perspectiva del dejar partir que es distinta, que es como que mantiene una ilusión, ¿cierto? Porque dice, a pesar que tú fuiste sol de invierno, fuiste apenas calor, puedo imaginar que al apagar la luz cierto día del mes te podría extrañar. Como que habla de siquiera la posibilidad del extrañar, ni siquiera es como, oye, te extraño mucho. Sí. Es como, es posible. Es posible que en verdad me gustaría sentir esta sensación de extrañarte, pero quizás no está. Y creo que le daba como un bonito cierre al disco. Sí, porque sí, efectivamente está dentro de una línea, ¿no? Sí. También tiene que ver, me imagino, con que está todo hecho en un universo paralelo, básicamente. En la misma pieza. En la misma pieza. Y en el mismo espacio-tiempo, claro. Sí. Pero claro, y está perfecto también ahí, pero claro, era como, también tenías separado tus obras de
relacionadas a lo teatral, entonces como el por qué estaba ahí, y es como, sí, tiene mucho sentido también. Ahora, a propósito de eso, es como las letras, y volviendo también a eso, pueden ser muchos pequeños duelos de los cambios de la vida, y no necesariamente de algo se acabó y se acabó, sino que es como parte lo nuevo. ¿Qué sientes tú que también estaba pasando, que fue gatillando el hablar de esas pequeñas historias que hablaban también de quizás cerrar un ciclo y abrir otro, o darle espacio a algo muy bonito, pero que ya acabó y que puede seguir? Claro, en otra cosa. Porque al final como que yo creo que quizás también es porque es reflejo de una etapa de integración, de integrar, como que esa fue la palabra que igual fue muy pregnante, y el duelo tiene mucho de eso, porque al final el duelo no es como sobrepasar algo, claro. No debiese ser sobrepasar algo, sino que debiese ser cómo se integra eso, algo que se extraña mucho y que fue tan importante para ti, cómo se integra a tu vida actual, ¿cierto? Y en ese sentido hay muchas cosas en la transición como de adolescencia a adultez temprana, que hay muchas cosas que hay que integrar, pienso yo, y yo creo que de ahí debe venir que tanta gente ha llegado para acá a este estudio, digamos, a hablar de sus discos, y que le pongan esas palabras de duelo, porque yo he visto también el tema y decirle duelo a eso, a esa... Lo hablábamos el otro día con alguien que decía, que el Gonzalo Bastías, que decía como que probablemente sea algo generacional, en el sentido de que ahora que ya hay más palabras para nombrar algunas cosas más emocionales, quizá antes no se decía eso porque en el fondo no se daba el espacio de pensar que podía ser un duelo, por ejemplo, la partida de una mascota. Claro. ¿Cierto? Ahora como que en nuestra generación eso sí es una posibilidad. Entonces sí podemos hablar de eso y le podemos poner ese nombre. Y porque además quizás siempre tomamos que el duelo es un doler en malo, y no un doler en nostálgico casi bueno, ¿no? Como está bien que me duela, pero también está bien que se vaya, y digo, el proceso, no la mascota, ¿no? Como claro, sí. Como todo. O sea, es que las distintas cosas. No es una decisión, por al final, o sea, ese sentir lo vaya a tener igual. El tema es cómo podí hacerte cargo de eso, digamos, como darle un espacio, y no, de hecho, al revés, no tirarlo a la esquina para ocultarlo, sino integrarlo, que ese dolor esté integrado a tu vida cotidiana, y mantenerte en tu vida cotidiana, digamos. Claro. Bueno, y también... O el final de un año y pasar a otro, como... Por eso, claro, no es necesariamente una pérdida de algo. Sí, y yo... Bueno, y también es de mucha nostalgia. Yo soy muy nostálgico, entonces como que cuando estoy pasándolo muy bien con gente, como que me pregunto como cómo voy a recordar esto en 10 años, ¿cachai? Como que me pasan ese tipo de pensamientos como sufridos. Pensamientos intrusivos sufridos en el momento que lo estoy pasando bien. Sí. Qué divertido, igual. Como que eso me emociona mucho. De verdad me da mucha emoción pensar en cómo las cosas pasan, o sea, cuando pasa el tiempo, cómo uno percibe. Total. Hay una canción, igual, Tu vida que valiente, que habla de alguna manera como de honrar las decisiones de una persona, que yo tengo muy al lado, que es mi pareja. Pero lo que intenté ahí hacer en esa canción es como conectar, como si estuviera hablando fuera del tiempo de ahora, y como ver cómo se vería todo eso que tú estás decidiendo en un contexto más amplio, temporal, ¿cachai? No sé, y eso es algo que me emociona y me dan ganas de hacer canciones. Y estas canciones están aquí, en Dejar Partir, y tú lo escuchas gracias a este espacio, por supuesto, en Radio UNIAC, pero también porque están todas las plataformas digitales y queremos que las escuches, que te vayas a cada una de ellas. Por ejemplo, la que tenemos aquí a continuación, que además es una colaboración con la china Elfic, que se llama Como dos satélites. ¿Cómo surgió eso, Vicente? Con la china, bueno, ella era vecina mía en realidad, o sea, nos conocimos por eso, y después supe que era cantante, y ahí nos encontramos en algunos espacios musicales, y claro, esta es una canción muy reflexiva, igual, en torno como a los ciclos que uno vive a veces como pareja, que de alguna manera, no sé, yo venía cuando chico de la sensación de que como que, sí, lo de la media naranja siempre es como que, aparte de lo de la media naranja, también está esto de que en verdad si peleáis como que no es tan bueno, ¿cierto? Como no, nosotros no peleamos nunca, como que fuera algo positivo,
pero uno tiene momentos muy malos también, o sea, como que, y está muy bien que así sea. Está bien pelear, o por lo Sí, menos po. dar tu opinión, o Claro. encontrarse en eso, ¿no? Encontrarse en el enojo. Sí, porque si no termina pasando que una persona que no está posicionándose en una relación termina absorbida por la otra persona y ya tampoco es atractivo para la otra persona. Entonces Sí. pasan muchas cosas Sí, sí. y yo he tenido como harto ese aprendizaje de darme cuenta de los ciclos que uno va teniendo en una relación, que un momento está muy conectado y otro momento uno está un poco más distante, pero la reflexión de ese tema es como de cómo de alguna manera puede haber una distancia en ese punto más lejano, pero así como los satélites, como que igual siguen manteniendo una energía como de gravedad, atracción y, claro, Claro. de gravedad. que es la mínima, porque si fuera más allá, Se suelta. se suelta. Pero es linda esa tensión. Sí, y A mí me eso encantó esta canción. Vamos a escucharla. Ya. Dos satélites, como dos satélites. Y Vicente, Tina Elfic en tantas canciones buenas. Castillo a saltar. Continuamos escuchando a Y Vicente, el proyecto musical de Vicente La Roulette, que nos acompaña esta tarde en tantas canciones buenas. Estamos disfrutando de su música, hablando acerca de todo, del tiempo, de los duelos, de los discos, del teatro, pero porque todo tiene que ver también, porque todo ha sido momento de poder crear, de inspirarse y de poder sacar también esto a la luz. Y yo no sé si está también en los planes dejarlo partir así nomás. Yo creo que no, pero te lo pregunto a ti. A propósito también de este lanzamiento que tendrás este 5 de septiembre en Sala Master, que va a ser el lugar para dar el espacio completo a Claro. este disco. Es que yo creo que dejar partir es también hacerse cargo de algo de alguna manera. No es soltar, sino como acompañar en ese irse, ¿cierto? Acompañarlos en todo el Sí. proceso. Sí. Y en ese caso de este disco lo estoy honrando de la manera que consideré mejor posible, que es en Sala Master. Maravilloso. Muy buen lugar para la música. Es que sí, es demasiado linda esa sala. Es la más teatral, yo pienso que hay, como de cómo el espacio que se genera es muy, muy linda. Ay, sí, es que yo he visto ahí un montón de conciertos, como en formato para el público, como media luna, como círculo entero, como que podéis Sí. jugar también con el espacio. Muy bonito eso. Y es como la única que es más oscura y también hay un poco de distancia entre los focos, entre la parrilla de luces y el público, y eso genera cierta distancia con los músicos, es muy, muy linda. Y estamos ahí preparando este disco con una banda ya más grande, que somos 6. ¿Ya? ¿Quién te acompaña? Es Lucas Achondo en el bajo, ¿Ya? Lucas Van Muller en el piano y sintetizadores, la China Elpic, que ella nos sumó a la banda también, y ¿Ya? ella toca zurdo y coros, André Elgueta en la batería y Alonso Lara en percusiones latina y flauta. Ya, buenísimo. Entonces con ellos vamos a armar todo este mundo y tenemos también una propuesta escénica que está muy interesante porque estamos haciendo un trabajo de luces Ujú. con Sebastián Carés, y en el sonido va a estar Víctor Borguet. Y este concierto lo abre Rosario Alfonso a las 7 puntualmente. Oye, tener de obertura a la Rosario Sí, Alfonso. es una patudez. Sácate una invitada No, es una patudez. grande. Es Una patudez, decís tú. Es que yo escuché sus canciones en la sala Metrónomo cuando tocó, sus canciones nuevas, y fue como, oh, yo quiero que mis canciones y sus canciones estén en Estén el en el mismo mismo momento, ¿cachai? Como que... Nuevamente, espacio-tiempo, chiquillos. Eso, Así es. entonces, no, es un honor. No, hermoso. Así Hermosa que- la combinación, además. Por eso, quienes estén escuchando y vayan, tienen que llegar puntual. Ujú. A las 6:30 intenten llegar, porque Claro. a las 7 comienza la Rosario y hasta las 7:45, porque después ya tenemos que comenzar el show como va por la radio en vivo a las 8. Ajá. Sí, no se mueve ni un... O sea, esto es Sí. de reloj. Sí, como esto- relojero. Esto es de relojero. Claro, Sí. tal cual. Tiene todo el sentido, baby. Te sabe de relojero. Oye, a las 6:30 se abre la Sí, sala. a las 6:30 es la apertura de puerta. Perfecto, entonces tienes media hora para llegar a acomodarte, tomar Sí. el lugar donde tú quieras ahí en la sala. Escucháis a la Rosario Alfonso desde las 7 en adelante, a las Hermoso. 8 en punto parte y Vicente con Dejar Partir. Con Dejar Partir y algunas qué canciones de lindo. discos anteriores con algunos invitados.
¿Vaya a tocar el disco entero Sí, completo. Completito. Además de estas otras. Sí, además de estas otras canciones. Buenísimo. Oye, pero está todo pasando este viernes, sí, entonces. Está todo pasando este viernes. ¿Cómo estás tú para eso? Nervioso. ¿Nervioso? Tranquilo, nervioso te veo. Tranquilo, nervioso. Sí, como que parece que uno lo nervioso de repente lo siente más adentro. La procesión va por dentro. La procesión va por dentro. Sí. No, emocionado igual. Me ha pasado igual, claro. Yo como trabajo en eso del teatro también, como que de repente tengo harta expectativa en torno a cómo se ven las cosas, a las luces. Entonces me empiezo a meter en unos proyectos que se vuelven un poco complicados igual. Lo bueno es que tengo hartos amigos y gente cercana. El teatro siempre ha funcionado en apañe igual. Entonces se terminan logrando, pero también me termino metiendo en una situación que deriva en un show que va a ser único, en el sentido de que es imposible de repetir, porque realmente nos estamos haciendo cargo de, hicimos una visita técnica, o sea, estamos haciendo una propuesta específica para esa sala, pero es harto trabajo, es harto trabajo. Sí. Y está ahí metido en todo. En todo, absolutamente. Sí. Desde la producción hasta las luces, evidentemente lo musical. Sí. Ya, vaya a terminar cansado pero feliz esta semana, así que más vale que le acompañen en este camino. 5 de septiembre desde las 7 en punto parte el show con la Rosario Alfonso I y Vicente después, y dejar partir como protagonista, así como lo ha sido esta tarde en nuestro programa de Radio UNIAC, tantas canciones buenas. Vicente, muchas gracias por compartir de esta manera también tan abiertamente lo que ha sido este trabajo y por compartir tus canciones acá con nuestra audiencia también. Muchas gracias por la invitación y agradecerte también por el espacio también tan específico de conversar de la música, por haber como preparado esa conversación. Así que si es que alguna persona de acá no conocía este programa, se lo recomiendo. Muchas gracias. Te saco aplauso de todas maneras. Oye, Soyini, para cerrar, porque además una linda canción, creo que nos pone en contacto también con ese, como que hablábamos hace un rato, ¿no? Sobrellevar, llevar esos amores. También como parte, ¿cómo la presentas tú? Amores perrunos. Amores perrunos, que son de los más lindos del mundo. Sí, mundial. Es de una canción a mi perrita, cuando dejé de vivir con ella, cuando me tenía que ir a un departamento. Y nada, esa canción la hice, pero llorando a moco tendido. No. Fue atroz, no sé si tengo ese audio todavía, pero fue atroz. Porque la hiciste y la grabaste mientras estaba ahí así. Ya, debería tener, si fuera más mente tiburón, quizás ocuparía ese audio para algo, pero no, me da vergüenza. Hay cosas que son para uno también. Sí, ¿no? Sí, está bien. Pero sí, pues habla de lo lindo de los perros, de cómo te hacen conocer el espacio donde vives. Yo con ella llegué a vivir a un lugar donde yo estaba allí, recién llegando, entonces sacar a pasear un perro es la manera más brutal de conocer todo tu entorno, los almacenes, de conocer todas las calles, todas las plazas, conocer gente también, cuánta gente que se ha conocido paseando sus perros. Entonces como que un homenaje a eso y dejando la pregunta, ¿cómo lo voy a hacer cuando me cambie a este otro nuevo lugar y no voy a estar contigo? Y ¿cómo voy a conocer ese nuevo lugar sin ti? Brutal, sutil, nada más. Sutil y brutal. Sutil y brutal, sí, también. Ya pues, muchas gracias. Y Vicente, en tantas canciones buenas, escuchamos Soyini.